Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues sí, ya tenía tiempo que no venía. Yo sé, con esa foto ya hemos cambiado bastante en el tiempo. 9 años sí nos pesan. Pero bueno, lo importante es que tenemos esto, finalmente, experiencia, ¿no? Que es lo que en la vida me parece que es una de las cosas más importantes y que actualmente creo que es un parámetro medible. Vamos a hablar hoy acerca del uso de una herramienta que, a mi parecer, independientemente de toda la mercadotecnia que existe alrededor de la misma, en lo personal sí creo que es una herramienta importante que a los médicos que hacemos en nuestra práctica terapéutica nos ha permitido mejorar justamente el pronóstico de varios pacientes de acuerdo a las diferentes lesiones en el tubo digestivo. Entonces, vamos a hablar de la experiencia entonces del uso del mando. ¿Cuál es el problema? Bueno, en el hospital tenemos diferentes problemas clínicos, como en este caso, un paciente que tiene una lesión llamada Oribeis, que acude con nosotros por hematemesis, hacemos la endoscopía, vemos una gran cantidad de coágulos y en retroflexión vemos que tiene un desgarro justamente en esa región. Aquí, ¿qué es lo que podríamos optar en cuanto a tratamiento? Pues evidentemente lo que tenemos normalmente es la inyección generalmente con adrenalina o con alcohol. Actualmente sabemos que lo más adecuado aquí sería un tratamiento mecánico como para disminuir la probabilidad de sangrado. Y en este caso tenemos un típico paciente con consumo crónico de años que acude con nosotros con una gran lesión a nivel de la incisión angular, una úlcera gigante, una úlcera crónica. Entonces el tema ahí es cómo tratar este grupo de lesiones con lo que tenemos. Es muy importante hablar de las potenciales ventajas de un buen cierre endoscópico. En primer lugar, cuando aseguramos que el cierre endoscópico es el correcto, específicamente en pacientes que tienen úlceras gástricas o duodenales, pacientes pospolipectomía o lesiones sangrantes previamente tratadas pero en difícil posición, puedes disminuir el riesgo de sangrado, justamente tan solo con asegurar que cerraste por completo esa lesión. También tenemos otro grupo de pacientes, por ejemplo, aquellos que hemos hecho polipectomías en lesiones sésiles, a nivel del ciego, por ejemplo. Bueno, pues son pacientes que tienen un riesgo incrementado de lesión térmica. Probablemente un cierre profiláctico es una buena opción para disminuir el síndrome de postpolipectomía. Y aquellos pacientes que hacemos algún tipo de resección, ya sea en la variedad resección endoscópica o disección endoscópica submucosa. Y por supuesto, un tema importante que tiene que ver con el cierre adecuado de perforaciones inadvertidas, cualquier tipo de procedimiento, ya sea una endoscopía diagnóstica, una colonoscopía, el contar con una herramienta que me permita un cierre más sencillo, por supuesto que me mejora el pronóstico porque lo puedo tratar en ese mismo momento. Tenemos diferentes métodos en la actualidad para cerrar endoscópicamente, como podemos ver aquí, cualquier tipo de lesión a nivel gastrointestinal. Tenemos el famoso Overstitch, que es un suturador que salió ya hace 9 años, que todavía no tenemos en el mercado, pero que existe una gran cantidad de experiencia a nivel mundial y que básicamente para perforaciones y para mangas actualmente se ha estado utilizando de manera recurrente. Tenemos los diferentes tipos de clips que diferentes compañías han sacado con algunas ventajas y desventajas. Este, que es un clip dual, que vamos a hablar un poquito más adelante. El clip Ovesco, otro clip también que se pone sobre el endoscopio en forma de estrella. Y bueno, el X-Tac, que es una herramienta que se ve hace 2 años, que tiene ciertas ventajas y que tiende a parecerse un poquito al Overstitch. Y tenemos el clip Manchis, del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando intentamos hacer un cierre endoscópico son, primero, la poca disponibilidad de todas estas herramientas. Como ya vimos, muchas de ellas no las contamos en el momento. Segundo, el alto costo. Algunas de ellas requieren un tratamiento, un entrenamiento especial para poder ser utilizadas. Y la otra es que a veces hay zonas del tubo digestivo que es muy difícil introducir el equipo. Por ejemplo, en el colon, meter un Overstitch hasta el ciego es prácticamente imposible. Entonces, cosas como estas es lo que nos estamos enfrentando y por lo tanto necesitamos algún método de cierre endoscópico que sea mucho más amigable y más fácil de ser utilizado para nosotros.
En este artículo les presento pues la experiencia de este grupo de trabajo en cuanto al cierre endoscópico con este tipo de clip, que es un clip dual. Este concepto de clip dual ya lo teníamos nosotros desde hace mucho tiempo, donde es un clip que tiene dos brazos, el brazo azul y el brazo amarillo, y básicamente lo que haces es intentar juntar dos partes de tejido y con eso pues aseguras la mejor colocación del clip. En este caso fue un estudio prospectivo, multicéntrico, entre 2022 y 2023, y se incluyeron prácticamente una gran cantidad de pacientes, donde básicamente lo que querían demostrar ellos es, después de la resección de pólipos, si eso puede disminuir la tasa de hemorragia digestiva. Me vieron que este clip llamado clip DAR, pues sí, tiene una mejoría en cuanto a el menor riesgo de sangrado en este grupo de personas. Y aquí presentamos un video de cómo se hace o cómo funciona este tipo de clip. Repito, este concepto ya lo tenemos desde hace tiempo, inclusive este mismo concepto lo han utilizado otras compañías como el clip Ovesco, en el cual tiene una pinza que se llama Twin Grasper, que utiliza exactamente el mismo concepto, donde lo que hacemos es, primero agarramos una parte del defecto, después otra parte del defecto y después se saca el clip. En este caso en particular, bueno, este es un paciente que se le hace la polipectomía, un pólipo en este caso Ceci, y aquí podemos ver que agarramos primero una parte de la lesión, la parte azul, después la parte amarilla que está aquí en esta zona, y con eso aseguras los dos bordes y finalmente se coloca el clip. Entonces pues es una técnica bastante buena y ha tenido buenos rendimientos este tipo de clip, por lo menos en Norteamérica. Sin embargo, la disponibilidad pues es escasa y el costo es bastante alto en este tipo de herramientas que tenemos. De esta manera pues podemos predecir un poco lo que son las ventajas potenciales de un clip como el clip Mantis. Vamos a ver las características en general del clip, que básicamente la ventaja que tiene con un clip convencional es que tiene unas garras en forma de mantis, es decir, están pronunciadas, tienen una modulación importante que te permiten un mejor agarre básicamente del tejido, y por lo tanto estos son los potenciales usos para cierres profilácticos, como ya vimos aquí, después de hacer una resección, sobre todo en sitios difíciles como el duodeno, la curvatura menor, con los sigmoides, esófago proximal a nivel de la unión esófago-gástrica, úlceras pépticas para prevenir un sangrado digestivo, un resangrado específicamente, en pacientes que se hacen cirugías de tercer espacio como el POEM o la disección endoscópica, sistema de fijación para prótesis que utilizamos y que queremos dejar en tubo digestivo durante un tiempo. El clip Mantis puede ser una buena opción, y lo más importante o la gran ventaja que yo con este tipo de clip es que se utiliza exactamente igual que cualquier otro clip. No necesitas, a diferencia por ejemplo del clip que les presenté hace rato, que el ayudante abre primero el azul, luego el amarillo y ya lo zafaste. O sea, eso que pues evidentemente hablando ya con los autores de este tipo de trabajos, dicen que se echaban a perder una gran cantidad antes de que el ayudante pudiese realmente aprender a utilizar el clip, de tal manera que la curva de aprendizaje es algo importante aquí. Y bueno, lo que tenemos hasta la actualidad de este clip, que ya lleva un par de años en el mercado, básicamente 2 años aproximadamente, tenemos que la capacidad de ponerlo correctamente es muy alta, 98%, la eficacia clínica significa si funciona o no, dependiendo de lo que vamos a utilizarlo, es muy alta también, entre 93 y 97%. El tiempo de la aplicación es muy rápido, prácticamente podemos ver que en minuto y medio ya lo pusiste cuando eres muy tardado, y la indicación en general por parte de la compañía, y nosotros, bueno, obviamente médicamente podemos esto irlo cambiando, es para defectos que midan menos de 3 centímetros, 3.5 probablemente, y se puede utilizar en cualquier parte del tubo digestivo. En este artículo, por ejemplo, se expone el uso de este clip para el cierre de defectos mucosos importantes. Aquí podemos ver un defecto después de una disección muy grande de este tipo de lesión de crecimiento lateral, y se puede ver cómo después del tratamiento disminuye el número de clips totales que pueden ser utilizados para estos casos.
Aquí presentamos el video original, donde aquí está el defecto que es muy grande a nivel de lo que es la disección endoscópica y que se ve que son 3/4 de la circunferencia. Y entonces ¿cuál es el objetivo del clip? El clip básicamente lo que intenta es hacer cierres poco a poco. Ven las garras que tiene, aquí ven el ganchito que tiene, se puede rotar. ¿Cómo está indicado ponerlo? Primero agarras una parte de la lesión, como lo habíamos visto con el clip DAT. Después de ahí puedes mover el endoscopio con todo este tejido agarrado y te vas al extremo contralateral para que lo puedas tú cerrar en ese momento. Obviamente es importante utilizar la succión para que se acomode mejor el tejido, y como vemos aquí, vean, ya tenemos parte del tejido agarrado, empujamos el equipo y después intentamos agarrar el otro extremo para poder hacer cada vez más pequeña el área de trabajo, y de esa manera, pues con unos 2 clips de este tipo, vean, se va empezando a cerrar poco a poco el defecto, se hace más pequeño. Lo que parecía imposible de cerrar ahora parece ser posible, justamente porque vean los clips como poco a poco están empezando a cerrar esta área, y puedes combinarlos con otro tipo de clips convencionales, porque ya como el área de trabajo es más pequeña, ya no requieres clips de mayor capacidad como este clip Mantis, como vemos aquí. Entonces, esto es una demostración de que defectos muy grandes pueden ser cerrados correctamente con este tipo de clips. También otros trabajos como este por parte de este médico japonés que presenta en esta revista de GI el año pasado, donde lo mismo, hace una resección muy amplia de una lesión importante, igual en colon, y también utiliza una técnica él que le conoce, o bueno, él ya se había descrito años antes, que se llama técnica del origami, donde básicamente este es el concepto, este es el defecto. Los clips convencionales generan un espacio muerto aquí, o sea, nosotros cerramos la mucosa y queda este espacio muerto. Entonces, en general, lo que se puede hacer aquí es eliminarlo, porque el clip es más profundo, llega hasta el músculo, entonces te permite eliminar este espacio muerto. Y por otro lado, también lo que puedes hacer es, este defecto tan grande lo vas haciendo poco a poco más pequeño. Para lograr eso, empiezas a clipar el músculo como tal, es decir, no te vas a afrontar directamente mucosa con mucosa, porque el espacio es muy amplio. Lo que haces en esta técnica origami justamente es, cierras el músculo primero, empiezas a hacer la lesión cada vez más pequeña y culminas finalmente con un clip Mantis en medio, que es la zona de mayor tensión, para que evites que se abra, y finalmente lo completas con otros clips. Entonces, obviamente esto pues son para defectos muy grandes del tubo digestivo, pero sí lo podemos trasladar en nuestra práctica diaria, por ejemplo, en una perforación grande de colon, donde vemos el hoyo terrible. Bueno, podemos intentar utilizar este tipo de herramientas terapéuticas para poder hacer un cierre. Entonces, el concepto es bastante apetecible, en el sentido de que nos permite cerrar grandes defectos del tubo digestivo sin tanto problema, y la ventaja es que el clip no solamente es flotable, es amigable, sino que permite justamente que no se derrape la mucosa. O sea, la mucosa se agarra perfectamente bien y el clip se queda ahí, inclusive, como vamos a ver más adelante, hasta 1 o 2 meses después pueden ver el clip todavía en vivo. Entonces aquí, pues básicamente es el video donde se está explicando el caso que yo les acabo de mencionar. Vamos a ver si lo adelantamos un poquito. Aquí está la lesión donde se hace la resección total del problema, y lo más relevante, vamos a ponerlo por acá. Aquí se está haciendo la técnica del origami, que básicamente empieza con un cierre de la mucosa, como vemos aquí, se hace más pequeño, y finalmente lo que se hace es se pone un clip Mantis en medio para intentar que ya se cierre por completo la lesión. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque justamente cuando nosotros logramos cerrar todo un defecto, digamos, gastrointestinal, te quedas muy tranquilo, en el sentido de que ese paciente no va a regresar contigo por algún tipo de perforación, algún problema importante, porque ya lo tienes completamente cerrado. Aquí, si se fijan, ya se había puesto la línea primero
para hacer la lesión más pequeña, y aquí se está poniendo el clip mantis, aquí está justamente en medio para hacer el cierre mucosa, y de esa manera no hay problema. Antes teníamos como cierta duda de qué pasaría si nosotros dejábamos clips debajo de la mucosa, en el músculo. Hoy en día sabemos que no pasa nada, eso se quedan ahí y después en el tiempo los puedes tú extraer sin problema. Entonces, vean aquí el tipo de clip, como la gran ventaja que tiene este milímetro y medio de las garras, que permite básicamente agarrar la mucosa de un lado, la mucosa del otro lado, y por lo tanto después de esto pues hacer el cierre completo. Aquí si se fijan, ya después de poner por completo el clip, ya se puede hacer el cierre mucoso y te queda una línea prácticamente. Entonces es importante por lo menos saber que esta herramienta se puede utilizar en lesiones tan grandes como esta o en la vida diaria, en lesiones mucho más pequeñas, perforaciones más pequeñas o algún otro defecto, o en la prevención, por ejemplo, de pedículos, donde dices, este paciente hizo una polipectomía, tiene un pedículo muy amplio, básicamente más de 1 centímetro, no tengo el famoso endoluz. ¿Qué opción tengo? Me pongo un clip de estos, y con eso perfectamente el riesgo de desangrado pues evidentemente es mucho más bajo. Y bueno, un poquito de la experiencia que tenemos nosotros o que hemos tenido nosotros con este tipo de clips. Vamos a presentar un par de casos. En este caso, aquí está el músculo abierto y toda la región retrofaringia totalmente abierta. Ya el problema no es el sangrado, esto obviamente era por los capilares y las venas mucosas, sino el tema es todo esto que tenemos hasta acá, pues prácticamente todo abierto. Entonces, aquí pues el primer punto es, bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que cuento? Ya hablamos de varias opciones que teníamos, tenemos clips, tenemos, supongamos en la clínica Mayo, tenemos el Overstitch, tenemos los X-Tac, tenemos todo, pero el problema es la localización. O sea, realmente el tema, o sea, ahí suturar es realmente complicado, y bueno, tienes la paciente ahí en vivo, y pues entre más aire le metes, con los CO2, pues más se te hincha. Entonces tienes que competir contra todos estos factores. Si le metes mucho CO2, empieza a ser neumomediastino, y entonces de pronto pues el anestesiólogo empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Que ya está llegando CO2, o sea, empieza a haber complicaciones. Algo que era muy sencillo se puede convertir en un tema complejo. Entonces, lo primero que hicimos fue, pues vamos a intentar con clips, porque así aprendimos, que aquí somos y ya tenemos teóricamente mucha experiencia en el manejo de clips. Entonces empezamos a hacer cierres de músculo hacia la mucosa o a la región retrofaringea, intentando cerrar todo este defecto tan grande que vemos acá. Sin embargo, como podemos observar, la tensión que existe en el tejido es muy alta, es muy grande. Entonces vean los clips, aquí pues vamos bien, pero entre más nos acercamos a esta región de acá, vean cómo el clip ya se empieza a tensar y ya cuesta mucho trabajo. Vean, aquí ya se echó a perder el clip, se abrió, o sea, ya no funciona. Entonces eso nos pasó repetidas ocasiones, de tal manera que finalmente tuvimos que sacar clip, volver a intentar, meter, sacar. Entonces pues llega un momento que dices, pues no se puede cerrar, inclusive tratando de utilizar aspiración, tratando de utilizar cualquier técnica que ustedes imaginen para cerrar todo este espacio. Realmente fue muy complicado, de tal manera que pues ahí estábamos en un momento complejo, porque tratábamos de cerrar mucosa con mucosa, mucosa con músculo, pero vean, o sea, prácticamente es imposible. Entonces, por la región que estamos mencionando, los clips quedan totalmente atravesados. O sea, esto es lo que no queremos normalmente cuando hacemos cierres. Siempre a mis residentes les digo que se va bonita el cierre, que se va bonito lo que estamos haciendo, y esto se ve terrible. Y si se fijan, vean, aquí ya lo tengo el extremo con el extremo, y vean cómo esta patita de clip ya se volvió a pandear. O sea, vean, ya no sirve. Entonces esto te demuestra en la práctica cómo los clips de pronto, ¿no? O sea, no funcionó, y era Boston, por cierto, pero bueno, está bien, no pasa nada. O sea, el chiste es que tal vez hubiera pasado lo mismo. La zona donde estaba era muy complicada. Entonces decidimos volver a empezar, es decir, vamos a empezar de nuevo, quitamos todo. Aquí estamos sacando todos los clips porque es un desorden ya esto. Y finalmente, como les repito, tienen al paciente ahí, la tienen intubada, ya no está sangrando, pero pues dices, oye, pues en lo que le hablo al cirujano, al de cabeza y cuello, etcétera, pues ahí está el hoyo, pues voy a intentar suturarlo, voy a intentar cerrarlo. En este caso,
quitamos todo, vean cómo estaban los clips, no estaban ni siquiera bien puestos, o sea, los clips estaban todos desordenados, parecía que bien, pero todos desordenados. Entonces tuvimos que sacar todo y otra vez, miren, como al principio, volvemos a entrar y ver el orificio nuevamente igual. Entonces, ¿alguna alternativa ya con esta falla? ¿Alguna opción? A ver tú, ¿qué opinas? ¿Qué se te ocurre aquí, en este caso? Espero nunca te llegues, pero... Sí, viendo, como dices, si tuviéramos el overstitch o algo de sutura, que no, en este caso, y por ser muy proximal, es casi imposible de maniobrar, haciendo aquí promoción, pero creo que seguiría utilizar aquí mantis. Bueno, pues no es comercial, pero no usamos mantis, no usamos mantis, dijimos, vámonos por el Ovesco, porque el Ovesco es un buen tratamiento, es una muy buena alternativa de tratamiento. El problema, repito, es la región donde está. Entonces nosotros entramos, le pudimos colocar un clip Ovesco a una parte de la lesión. Esta es la zona del cricofaringio, ahí estamos pasando justamente la colocación de este clip, aquí está el clip Ovesco, pero vean el hoyo todavía persiste como un hoyo atrás. Entonces intentamos poner otro, imposible, o sea, ya esta zona está súper cerrada, muy complicado poner un clip en esta región, y el clip se derrapó, ahí está, entonces tuvimos que sacarlo. Entonces el problema es que el defecto que teníamos aquí, pues sí, o sea, es un defecto complicado, es este. Entonces, el problema es cerrar. A veces estos defectos que se ven muy pequeños son muy complicados, estos orificios de cerrar. Entonces, por eso, pues esto está muy pequeño, sí, pero es a veces muy difícil de cerrar este tipo de defectos. Entonces, ¿alguna otra alternativa? Pues ahí sí decidimos utilizar, ahora sí, el clip mantis, porque no teníamos al principio, y después, pues, a ver cómo lo hacemos, conseguimos uno, y ya que estaba, lo usamos. Entonces vean la ventaja del clip. Primero, que puedes agarrar una parte del músculo y la mucosa, luego lo puedes rotar y te vas al cierre del hoyo, justamente el hoyo que estaba acá. Entonces hacemos el cierre del hoyo y ya con eso puedes cerrar con clips convencionales el resto del defecto. Entonces aquí cerramos un segundo, porque vean, maneja perfectamente la tensión del clip mantis. O sea, aunque metes el endoscopio para intentar quitarlo, ahí está el clip, y le pusimos un tercero acá, un mantis final para que amarre, y listo, y ahí quedó. Entonces ahí ya quedó, justamente abajo del tubo endotraqueal, ahí está la serie, aquí están los clips, y no hay paso de vena de contraste en ningún lado. Obviamente tuvimos que internar a la paciente, afortunadamente le fue bastante bien, y a las 24 horas ya le fue perfectamente. Y aquí está el control, justamente a los 2 meses, donde vemos el clip todavía mantis, ahí anda jugando, el Ovesco por acá, la paciente muy bien, y la mucosa totalmente regenerada, ¿ok? Totalmente regenerada, sin problemas. Entonces, ¿por qué es relevante el caso? Bueno, porque simplemente es una región muy complicada, es una región de difícil tratamiento. Por esa razón presenta este caso, por eso es relevante el caso, y por eso pues tal vez fue aceptado en esa revista, porque sí fue complejo. Y bueno, en este caso es un tumor que resecamos en el estómago, localizado a nivel del cuerpo gástrico, una paciente de 63 años con una lesión subepitelial. Le hacemos ultrasonido, una lesión de 14 milímetros, es un típico tumor neuroendocrino del estómago. Aquí se ve la típica lesión medio umbilicada, como tipo páncreas ectópico. Entonces lo que se apetece en estas lesiones siempre es ligarlas y cortarlas. Entonces hasta ahí pues dices, oye, pues la lígula corta y todo está muy bien, parece que todo está muy bien. Sin embargo, de pronto pues el gran problema es que al cortarla, el estómago, a diferencia del duodeno, la mucosa y las submucosas son muy grandes, son muy anchas. Entonces de pronto cuando empiezas a observar la base, pues tienes todavía tejido tumoral abajo, es externar, es el tejido tumoral. Entonces eso no lo puedes dejar ahí, porque significa que pues al final es lo mismo, el paciente vino para que le quitaras el tumor y no le quitaste más que medio tumor. Entonces lo que decidimos hacer aquí es hacerle una disección. No estaba planeado, pero ni modo, vamos a tener que entrarle,
y hay que quitarle esta lesión y ver si no se profundizó mucho más. Normalmente estas lesiones son de la submucosa y aquí pues se confirmó, aquí se ve perfectamente cómo está la submucosa coloreada, este es el tumor y aquí estamos haciendo la disección endoscópica con cuchillo para quitarla desde abajo. Aquí le estamos disecando toda la lesión y que nos quede limpiecito abajo para ver la muscular propia y que de esa manera ahora sí ya es un R0, ya no hay problema, ya no va a volver a venir. Aquí está ya el hecho, vean cómo ya no tiene ninguna evidencia de tumor, inclusive hicimos más amplia la región para saber si estábamos completamente, o sea, estar convencidos de que no había ningún tipo de lesión tumoral alrededor. Ahí estamos tocando todo, hacemos una disección muy amplia, quitamos todo el tejido y vemos que ya no hay nada. O sea, no hay ningún tumor, está solamente la submucosa, el músculo acá, y aparte le aplicamos todavía algún plasma, justamente como está indicado para disminuir la residual tumoral. Entonces lo mismo, tenemos una lesión muy grande y lo mismo, hacemos un cierre con este clip. ¿Por qué? Porque al final, a pesar de no tener una lesión muscular clara, a nosotros nos permite estar más tranquilos, manejar un paciente que le ponemos estos clips. Y cuál es la ventaja, este paciente lo mismo, a pesar de tener este defecto y todo, pues lo dimos de alta y ahorita ya está comiendo. Esa señora apenas fue a pasar, fue este mes. Entonces ella está comiendo pastor, tacos, tamales, normal, como vemos allá en la Ciudad de México, pura cosa sana. Y el último caso es este, que hicimos justamente, me parece que ayer, es una lesión de extensión lateral de granular muy importante en el ciego. Estaba planeado para hacer disección endoscópica submucosa, pero no lo hicimos porque no teníamos en ese momento las herramientas para ello. Entonces lo que decidimos es quitarle toda la lesión, es el ciego, una zona compleja. Entonces hicimos una resección en piecemeal con ASA, y lo más importante, como debemos de saber aquí estamos trabajando en retroflexión para poder mejor, o sea, tener mejor control de los bordes de la lesión, sobre todo la parte que está posterior al austral. Entonces hacemos una buena elevación, después hacemos la resección en piecemeal, y lo importante es tener el control de que no nos quede en medio ningún tipo de tejido. Entonces aquí estamos haciendo la resección en pedacitos. Esta es en retroflexión, esa es la primera parte. Después hacemos en visión frontal otra parte, que es la que está acá, y después hacemos una final de esta zona de acá. Entonces ya nos queda este defecto y lo que hacemos es lo mismo. Vemos que es pura submucosa con los bordes perfectamente bien definidos, sin ninguna evidencia de tejido tumoral, y después lo que hacemos es aplicamos albón y finalmente cerramos con mantis. ¿Por qué? Porque es el ciego, es una zona donde tú no quieres que se llame porque el paciente tiene dolor abdominal, leucocitosis, nada. O sea, yo lo dejo bien cerradito y sin problema. Y siempre el mantis, el primero lo tenemos que poner en la región de mayor tensión, es decir, en medio, es este. Y después de ahí podemos utilizar un par más de clips convencionales sin ningún problema. Y finalmente ya hacemos la extracción de los pedazos de tejido y hacemos la reconstrucción por fuera de la lesión, como lo ven aquí, los 3 pedazos están bien reconstruidos, una lesión de 4 centímetros, de tipo granular, irregular, una adenoma, y listo. Entonces, bueno, como conclusión, pensamos que el clip mantis pues, es una herramienta pues, novedosa que permite a los médicos afrontar los tejidos de una manera mucho más sencilla. Existen muchos métodos de cierre como ya lo vimos previamente. Sin embargo, la disponibilidad y la experiencia es lo que va a dictaminar cuál es el que tú debes utilizar. La principal indicación es para cierres de menos de 3 centímetros, pero como ya vimos, pues estas indicaciones pueden ser muy variadas dependiendo del contexto clínico donde te encuentres. Es importante mencionar esto. Probablemente la mayor ventaja de este tipo de clips es que al médico pues prácticamente uno ya está habituado a utilizar los clips normales, entonces no te va a ser muy difícil aprender a utilizar este tipo de clips. Se puede utilizar en cualquier parte del tubo digestivo y lo más importante en regiones donde es muy difícil meter otro método de cierre. Es un método disponible y comparado con otros métodos de un menor costo. Y finalmente, bueno, a pesar de que se requieren estudios para valorar
su eficacia clínica, parece que en el momento es un buen método de tratamiento endoscópico. Y bueno, hay otros futuros para este tipo de clips que es importante ir explorando. Muchas gracias. Bien, continuamos con la agenda. A continuación tendremos a dos ponentes locales. Aquí nos van a presentar los casos clínicos. Uno es en nombre de la doctora Susana Suder. Ella, como antecedentes, ella es gastroenteróloga endoscopista. De hecho, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Parte de su residencia la hizo aquí en el Hospital Ángeles del Carmen, y posteriormente estuvo con nosotros en el Hospital Civil, donde hizo gastroenterología. Y posteriormente estuvimos juntos también haciendo la residencia en el Instituto Nacional de Cáncer. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Susana. Gracias, Jorge, por la presentación. Bueno, yo les voy a presentar un caso clínico mucho más sencillo de lo que presentó el doctor. No esperen nada así. Vamos a poner el caso. ¿Sabes qué? Es el entonces. Les voy adelantando un poco del paciente. Realmente es un paciente bastante complejo, aunque el tratamiento del MANTIS lo utilicemos no para algo tan complejo, realmente nos ayudó mucho. Uno, principalmente por lo que mencionó el doctor, está mucho más accesible que otras herramientas que sirven para cierre de este tipo de situaciones. Muy fácil de utilizar, todos hemos utilizado clips, entonces es extremadamente fácil, no requiere un buen entrenamiento. Entonces en ese momento fue como algo que hacemos, al tenerlo ya disponible, ya creo que apenas una semana que estaba ahí, me lo prometieron durante meses hasta que llegó. Bueno. Se trata de un hombre de 58 años de edad. Él tuvo un GIST gástrico en el fondo, por lo cual tenía una gastrectomía parcial proximal. Eso fue en febrero de 2022, y desde agosto del 2022 ya se tenía una endoscopia previa que se había identificado una fístula en la unión esofagogástrica, pero en ese tiempo no se hizo mayor abordaje. Yo lo empiezo a atender a partir de julio de 2023 por anemia y dolor. Le hago una nueva endoscopia e identifico nuevamente la fístula que ya se sabía a nivel de la unión, y en esa ocasión pedimos una cistotomografía y era una fístula esofagocolónica, pero en esta ocasión ya estaba con cambios en la grasa pericólica, ya había alguna colección perisplénica, por lo cual ya se decidió empezar el tratamiento. Se le ofreció de primera instancia un stent esofágico, el cual fue fallido. Después fuimos a un obesco, fue fallido. Hay que considerar que era una fístula crónica, sabemos que ahí es donde tenemos el peor porcentaje de éxito con el obesco principalmente, y entonces se llevó a un tratamiento quirúrgico, el cual también fue fallido. Volvimos a un stent esofágico con este paciente y andamos entre el stent y eso, pero es un paciente ya que llevamos meses tratándolo, por lo cual se le... Y aquí estamos viendo dos hemoclips que inicialmente se le puso. Vemos cómo la fístula obviamente persistía. Muchas veces ya es tejido fibrótico, por lo cual estos clips difícilmente nos van a cerrar. Es un orificio pequeño, de unos máximo 5 milímetros. Acá arriba ya teníamos nuestra nueva gastrostomía. También algo que en ese momento, por eso que regresamos a un nuevo stent esofágico, teníamos un stent que se nos había migrado y había estado edematizando mucho la mucosa que se encontraba en este lado donde estoy apuntando. Entonces no nos agarraban los clips convencionales, se nos resbalaban, era mucosa muy friable. Ahí ya habíamos retirado los hemoclips iniciales y ahí ya estamos con el primer clip mantis. Vemos cómo nos fijamos primero del lado que estaba una mucosa un poquito más sana, y ahí estamos jalando el tejido, tenemos la apertura, vemos cómo se mantiene todavía fijado con el anclaje que trae el clip, y hacemos el cierre. Como les digo, habíamos intentado hemoclips, pero era un tejido que había estado con una prótesis esofágica ahí aplastándolo constantemente, entonces el tejido se nos desbarataba de forma muy fácil. Hacemos la colocación del primer clip, vemos persistencia de un pequeño orificio todavía, entonces nos vamos a un segundo clip.
Este que vemos acá es el hemoclip que se nos quedó, nada más pudimos quitar uno. Y ahí vamos con el segundo, nuevamente nos anclamos del mismo lado, que era el tejido más sano, y vemos nuevamente cómo vemos la tracción del tejido. Y viene la apertura, y vemos cómo agarra perfectamente, a pesar de estar abriendo, agarra esos dientitos que tiene, agarra perfectamente la mucosa. Fue nada más necesario colocar dos hemoclips, dos clips mantis, perdón. Y en ese momento, digo, ya no se veía persistencia de la fístula, y justo lo revisamos ayer o antier, y les muestro el video actual. Nuestra gastrostomía nueva, y ahí persisten nuestros dos clips mantis, ya sin evidencia de la fístula que teníamos. Listo, como les digo, un caso sencillo, pero realmente aquí la ventaja es la gran accesibilidad que tenemos al clip, costo yo diría también, comparado con otros dispositivos de cierre, y no se requiere ningún entrenamiento, extremadamente fácil de colocarlo, de posicionarte, se gira igual, en el video no se ve, pero se gira perfectamente igual que cualquier hemoclip que hemos utilizado. Entonces yo lo considero una herramienta bastante útil. También fue aquí en Guadalajara, es presentado por el doctor Orlando Bala. Él es cirujano endoscopista. Él trabajó varios años en el Hospital G.A. González en la Ciudad de México, y actualmente ejerce aquí en el Hospital San Javier, en el equipo del Instituto de Bariatría aquí del Hospital San Javier. Les damos la bienvenida. Aplauso, por favor. Hola, buenas noches. Vamos a presentar esto para ajustarnos al tiempo. La que sigue, por favor. Es una paciente de 35 años que operada en Puerto Vallarta por otro grupo en agosto del 2023 por un neuroendocrino. Le quitan todo el estómago, le hacen un esófago yeyuno anastomosis, y a los 3 días la reintervienen, choque hipovolémico grave, notan dehiscencia de la esófago yeyuno anastomosis, le ponen unos puntitos y sale la paciente a terapia. Luego la reintervienen por sepsis abdominal 3 semanas después, vuelven a ver otra vez dehiscencia del esófago yeyuno anastomosis, le vuelven a dar otros puntitos, y al día siguiente le ponen una endoprótesis esofágica totalmente cubierta. Esto fue ya era septiembre, le dejan el stent desde septiembre hasta diciembre. En diciembre entran, había sobrecrecimiento en la copa superior, no pueden retirar el stent, ponen otro stent para hacer necrosis del tejido, y en enero entran, ya logran quitar los 2 stents, pero estaba aún perpetuada la fístula, le ponen pigtails, NPT, y desde enero la paciente en ayuno y con nutrición parenteral, y llega acá a Guadalajara el grupo del doctor Humberto Arenas, que me pide anexarme al caso, en esta ocasión como endoscopista, y la paciente pues ya estaba más estable, ya no hacía datos de sepsis abdominal, le habían puesto y creo que hizo un muy buen trabajo este pigtail, y yo entré y pues, caracterizamos qué pasaba, ¿no? Y ya era un seno pequeño, esta fístula con un seno, estaba ahí el pigtail, y decidimos retirar el pigtail. Dejamos una sonda que iba de la nariz hacia el seno. Como la paciente ya no tenía obviamente estómago después de la gastrectomía, pudimos, para sacarla del NPT, pudimos hacer una yeyonostomía endoscópica avanzando unos 30-35 centímetros en un sitio donde tuviéramos adecuada transiluminación y dígito-presión, y pusimos una yeyonostomía endoscópica, y a los 7 o 10 días lo que hicimos fue todo ese trayecto que ya estaba pequeño, estaba un seno pequeño, decidimos colocarle adhesivo de fibrina, TISID, en todo ese trayecto, guiado viéndolo por fluoroscopía, y rellenamos todo ese espacio que vimos en
la diapositiva anterior, todo esto lo rellenamos con sellante de fibrina y le coloqué aquí 2 clips Mantis. Al mes se le hizo ya se giró, no sé por qué. Se giró acá, pero si lo ven, este es el esófago y ya aquí está el esófago yeyuno, no hay datos de fuga. Ya la paciente estaba con todo su aporte calórico vía oral, entonces 3 semanas después entramos ya a retirar la yeyunostomía, que esto fue justo el día lunes. Aquí fue donde pusimos el sellante de fibrina y aquí están los mantis, ahí siguen. No sé cuándo se caigan, no creo que no se caen, porque no sé, tú que llevas más experiencia, pues, o sea, en este caso no lo pusimos, no considero que sea algo, o sea, no se puede decir que sea para un cierre de fístula, y más así de crónica. Lo pusimos para fines de ayudar con el sellante de fibrina, no lo sé, nos fue bien, a la paciente le fue bien. Justo el lunes pudimos retirarla todo, ya está comiendo, porque pues sí estuvo batallando mucho tiempo. Retiramos la sonda de yeyunostomía, esta la puse 30 centímetros más adelante y aquí está el orificio, y la realidad es que yo no quería que, a pesar de que sabemos que ya está el trayecto, yo no quería que nada fugara, y ahí le apliqué algunos clips. Metí, como estas son la punta el asistente, la punta de la pincita, porque entre los pliegues pues como que no es fácil, empecé por este extremo para ir afrontando y pudimos ya luego colocarlo. Y la paciente pues no tuvo, lo normal pues es retirarlo y la paciente va a ir cerrando, no con una gasita, cada vez va a ir gastando menos, pero si se puede quedar más seco, pues yo decidí ponerle estos clips, me fue bastante bien. Al final quedó así. La paciente en el sitio donde tuvo la copa proximal en la primera endoprótesis, cursó con una estenosis que luego resolvió con dilataciones, de tal forma que aquí quedaron el sitio donde tuvo la fístula y el cierre del retiro de la yeyunostomía. Y yo coincido con Susana, que es un muy buen clip para el cierre de botones enterrados. Este era un paciente con Parkinson, así estaba en la piel, tuvo botón enterrado, se la retiramos, pero el paciente amanecía todo, o sea, toda su playera y todo mojado porque pues no iba cerrando, y las que era un orificio, o sea, no tan grande, pero pues no lo dejaba estar seco al paciente y tampoco nos dejaba cicatrizar la piel, y nos fue bastante bien sellándolo con los clips. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Complementando lo que se ha comentado en los diferentes casos clínicos, si observamos los videos y ahora que pasemos a los modelos, a la hora que utilicen en su práctica clínica este dispositivo de Mantis, muy importante solamente sacar la cabeza del clip, no sacarlo tanto, o sea, como a veces utilizamos los hemoclips que sale gran parte de todo el dispositivo. Aquí en el Mantis es recomendado solamente que salga la cabeza, porque a la hora que nos anclamos, la fuerza o el movimiento o la tensión que hacemos es con el endoscópico, entonces es la forma de anclarnos en una de las extremidades y después con un extremo y posteriormente movernos hacia la otra área para hacer el cierre. Entonces, bueno, pues con esto concluimos esta parte de la presentación. Agradecemos a los ponentes, al doctor Oscar Hernández Mondragón, doctora Susana, al doctor Vado por compartir su experiencia. Y en un momento vamos a pasar ahora a los modelos clínicos, que es aquí afuera. Sí, vamos a darnos unos 10 minutos de break. Tomen algún café, galletas, y posteriormente pasaremos ahora sí a los modelos para que hagamos las demostraciones de los dispositivos que preparamos para ustedes específicamente, para que los conozcan la tecnología y los dispositivos más recientes que hemos tenido en Boston Scientific. Gracias.
está cerrado. Y si presionara un poco más profundo, ahí se libera. Y ya para dispararlos, ajá, presionas a fondo. Pues es muy parecido a los otros clips que tenemos. Lo recomendable es hasta 5. Obviamente pues puede abrir y cerrar la verdad más de 5 veces sin problema, pero como por recomendación no hacerlo tantas veces, no hay que abusar tanto de la apertura y cerrar innumerables veces. Pero de que puede abrir varias veces. ¿Cuántas puede abrir? Pues más de 5 fácilmente, pero lo que nosotros recomendamos es que vamos a hacer de la apertura y el cierre como todos los demás clips. 5 es lo que recomendamos, pero se pueden obviamente dar más de 5 veces. Y para soltarlos, presionarlo. Y funciona tal cual como lo hacen con los tubos estáticos. Y esto pues la diferencia que es, por ejemplo, en el resto son de 360 que la apertura es la más rápida de 17 milímetros está en un número de 4 milímetros. Entonces, si comparamos entre uno y otro, compensa poner 2 de aquel y uno de este o uno y, o sea, como que se puede campechanear un poquito ahí para que ahí al final lo que tú harías que debe de tener el endoscopio de limitado, es importante porque yo puedo sujetar un pliegue cierro aquí, pero si yo tengo una distancia demasiado ahí en la punta del pie, cuando el momento de tensione, lo que voy a hacer es llevármelo la resistencia que a este lado, ahí abrir, Pero esto se mete y volver a posicionarme. el endoscopio exactamente. Digamos la deflexión, las perillas es lo que va a hacer la fuerza. Y ahorita la apertura que tiene. ¿Cómo manejan ustedes la discriminación? Estamos trabajando. Igual, como estos se anclan más y si no, si en algún momento les pasara que no están convencidos que ahí quedó bien el cierre donde lo querían, lo pueden abrir. Obviamente, como tenemos las púas, hay que moverlos primero hacia un lado para que lo suelte. De ese lado el tejido, luego hacia el otro para que suelte la otra patita, por lo mismo que tengan las púas. Mayor soporte, porque si nos venimos más para acá, este se dobla más fácilmente por la tensión y la fuerza que requiere. Si nosotros acercamos la punta del endoscopio más cercana a la punta del clip, mejor. Y eso lo vamos a ver obviamente ya en el manda un mensajito, lo que sea, y se los puede. Porque si es algo que hace realmente. Todos es el mismo grosor. Sí, así es. Los 8. Igual hay que moverse para brincarnos esos toquecitos, porque hay unos huecos. lo puedes seguir abriendo y cerrando. O sea, puedes explorar y ya no, o sea, pero solo se suelta. Y acá podemos ver la simulación con un punto de tejido. 4.600. Ahora sí. Ahí los puedes Hay que sacar la punta, no alejarnos mucho de la distancia de la punta, que vendría siendo como aproximadamente 1 centímetro, 1 centímetro. Ahorita lo vamos a ver. La distancia ideal, ¿no? ¿Tiene alguna marca? ¿O estaríamos viendo alguna marca en especial? Ahí, por esa distancia, ahí está bien. Sobre todo eso le da soporte al movimiento cuando lo hace uno con el clip. Si quiere, tratemos de voltear a ver hacia donde estaba el otro tejido. Con el endoscopio, con las manos. Estamos viendo
hacia ¿qué estaba hacia allá? Ahí. Bueno, sí, también pueden hacer eso. Hasta menos siempre se queda así. Más fácil, más sólido. Puede ser y por lo más de está bien. En las 5 ahí te comentaba que les queríamos que me quiera y se acaban de ver ya lo que vaya saliendo que vean, realmente casi todo lo que sale la consulta hacemos un cierre parcial, ahí está. Nosotros lo que haríamos es moverlo ahora sí hacia el otro extremo, llevarnos ese extremo del tejido al otro lado y volverlo a abrir. Y vuelves a agarrar así el otro extremo que está allá al fondo. Abrir otra vez con el clip y volver a cerrar. Estaría más fácil de atrás para adelante. Para adelante para y o sea, no te suelta, el que no te suelta es de un extremo donde tú lo agarras, el otro sí te tiene que soltar porque es el que va a agarrar la otra parte. O sea, una parte sí se tiene que soltar y la otra se tiene que quedar agarrada. Por ejemplo, ahí. Ahí mira, el otro te lo todo. Sí, al final la apertura de este nos viene aquí son 11, ¿verdad? Son 11 milímetros. La apertura no tiene, digamos que tanta relevancia porque finalmente sujetamos un pie y arrastramos. Pero la apertura también nos sirve para es una referencia. Nosotros con 3 centímetros es lo que es la recomendación. No más de 3 centímetros. Abrimos. Ahí ya no se zafó. Es mucha la diferencia. Sí, yo como lo siento. Se siente un poquito más firme. Así es. Lo agarró bien, porque también esto se va degradando, ¿verdad? Así es, sí, aparte del objetivo de las simulaciones. Y esto como que tienes que hacer una maniobra hacia arriba. A ver, mira, suéltalo. ¿Me lo prestas? Sí, adelante. Entonces, si tú lo agarras, por ejemplo, y traccionas para que se enganche, dices, dale ahí, lo agarras. Y entonces, o sea, es para acá y para acá. O sea, no nada más para acá, sino para acá y para acá. A ver, ábrelo ahí. Y lo metes muy al fondo, o sea, espera, o sea, no en la orillita, sino acá. Bueno, más o menos. Sí, pero eso es sí. O sea, la idea es que tome mucho, ¿no? Está bien, perfecto. Sí. Ahora, quieren liberarlo para que sienta, al abrir y cerrar se siente como un tope. Ya pasando y cuando ese tope se nos hace la liberación fácil. Nuevamente la recomendación es lo más de... No, el funcionamiento, no los delitos estos. Pueden abrir, cerrar, rotar, lo que usted me diga que quiera hacer, lo podemos hacer ahí. Entonces ahí podemos cerrar, sujetamos, tenemos cuidado entre la distancia que toma la punta de donde tenemos la cámara, la punta del dispositivo del tubo sobre todo, porque este es el que nos va a ayudar con las deflexiones
través de las perillas hacer el arrastre. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy muy alejado, se puede tensionar el clip y no puedo tener la resistencia para poderlo recorrer. Si yo estoy a una distancia adecuada donde pueda ver dónde estoy trabajando y hago la deflexión, entonces voy a tener o lograr mayor resistencia de arrastre o mayor fuerza de arrastre más bien. Era lo que estaba haciendo Que se acercara. Entonces una vez estando cerca puede abrir nuevamente hacia arriba, abriendo, alejando el pulgar de sus dedos. Así es. ya se quedó aquí. Ya se queda sujeto acá. Tomo el otro pliegue con con los otros ganchitos y ahora sí puedo. Aquí puede girar un poco, pero Ya no sé, bueno, aquí ya no sería conveniente. ya no sería Pero aquí es conveniente. donde gira. Ahí es donde gira, así es. Bueno, ese giro ya Pudiera ayudar. los dientes encajados, ya puede ayudar un poco a meterlo más. Sí, puede ayudar a que los ganchos se encajen un poquito más. Si por alguna razón Así como jalar, está muy superficial, ajá, y el pliegue no está bien sujeto, puede quizás jugar con eso también. Buena recomendación, sí, doctor. Entonces aquí ya lo único que nos resta es cerrar un poco para unir los Que pliegues. sería ya el tope. Primero siento un primer topecito. Puedes sentir un primer topecito donde cierre y después se puede llevar al fondo para liberar. Sí, adelante. Voy a abrir para no sacar. Puede cerrarlo con confianza. Ciérrelo y va a sentir como el primer tope, no pasa nada. Para que vea que es. Ah, ese es el primer, sí. Así es. Muy Ya padre. el segundo ya es con más Para fuerza. liberarlo, así es. Y luego para arriba, otra vez como abrir, Ajá, para soltar. para soltar. Lo voy a abrir para que lo sientas. Inclusive este quedó súper bien sujeto. Entonces acá usted puede girar, acomodarse. Ujú. Aquí lo que buscaríamos es profundidad con el endoscopio para acercarnos. Ahí inclusive la recomendación que da el doctor ahorita entre las pláticas es que pudiera girar un poco para que se enganchen los dientitos, quizá, pero una vez teniéndolo sujeto con el mismo deflexión del endoscopio, teniendo cuidado, nuevamente lo voy a repetir, con la distancia del mismo para ejercer más fuerza en la tracción. No es lo mismo estar desde acá, estar aquí. Hago la tracción, igual me moví un poco, pero podemos abrir, justo porque me moví, abrimos. Ahí está. Cerramos, hacemos tracción, cerramos. Ya Sí, sentiste. sí, el primer. Ahora, la diferencia, ahorita la recomendación son 5. Aquí ya se empieza a notar o a sentir un poco el juego del dispositivo, porque ya lo hemos abierto muchas veces. Entonces aquí mi recomendación va a ser que alguien que ustedes quieran lo pueda como liberar para yo poder hacer otra demostración con otro nuevo. Ajá. Entonces ya estando ahí, listo. Ahora para Abra. sacarlo. Ajá. Y listo, ya se queda ahí. Vale.